Voy a pedirles, amados hermanos, que abran por favor su Biblia en Mateo capítulo 5. Estamos estudiando este tiempo las bienaventuranzas y definitivamente hay tanta dicha, tanto gozo, tanta alegría, porque este es el mensaje de Jesús. Dice así, capítulo 5, verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la bienaventuranza, esa es la dicha que este día la palabra nos señala. Bienaventurados los de limpio corazón, felices son aquellos, dichosos son aquellos que tienen un corazón limpio, porque la promesa inmediatamente dice que ellos verán a Dios. Saben, amados hermanos, el tema de la pureza de corazón es tan amplio. El tema de la pureza, de la limpieza de corazón abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La palabra entera nos habla acerca de que nosotros tenemos que tener una vida pura, un corazón limpio delante del Señor, y así es como tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Yendo un poco al contexto espiritual en el que Jesús estaba hablando aquel día a su audiencia, judíos, por cierto, gente religiosa, gente conocedora de las leyes, sin embargo no vivían ellos en la libertad de Dios. No habían experimentado la libertad que el Señor les estaba aquel día hablando, les estaba ofreciendo. La condición espiritual de Israel era bastante crítica. La condición espiritual de Israel era realmente muy lamentable porque estaban cargados de una influencia dominante por un grupo religioso que eran llamados los fariseos, que eran el grupo predominantemente quienes guiaban a Israel, quienes tendrían que ser o haberse constituido en los pastores para Israel, pero lo que estaban haciendo aquel día simplemente era guiarlos hacia una culpabilidad, hacia una frustración, hacia una ansiedad. Habían impuesto una carga bastante pesada sobre ellos, una carga de religiosidad, y ellos no estaban experimentando la libertad, ni el gozo, ni la dicha. Dicha y gozo de la que Jesús estaba hablando aquel día no estaba definitivamente en la agenda, no estaba en la vida de aquellos hombres y mujeres. Los fariseos interpretaron, para empezar, mal la ley de Moisés. Y aparte de eso, ellos añadieron sus propias tradiciones. Por eso Jesús en muchas circunstancias les recriminaba a ellos, porque ellos habían preferido guardar las tradiciones de los hombres a seguir la ley del Señor. Así estaba Israel en aquel momento cuando Jesús llega y se dirige con este mensaje. Ellos habían logrado constituir un sistema religioso muy rígido, muy opresivo sobre la gente. Y así es definitivamente el legalismo. El legalismo es opresivo, oprime a la gente. El legalismo lo que hace es simplemente meter miedo a las personas y las tiene ahí arrinconadas. Los fariseos estaban logrando eso con el pueblo. Sin embargo, aún dentro de ellos, dentro de esos mismos líderes, había un deseo intenso de conocer la verdad. Había un deseo de experimentar la libertad de la que Dios les había hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y uno de esos hombres que anhelaba escuchar esos mensajes, esa palabra de vida, era Nicodemo. Si me acompañan, por favor, vayamos a Juan, capítulo 3. Los primeros 3 versículos nos habla acerca de este hombre y la inquietud que él tenía y cómo fue que finalmente se atrevió a buscar a Jesús, aunque no de manera abierta. Sin embargo, este hombre buscó a Jesús. Dice así la palabra: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre era sincero, era genuino en esa situación de ansiedad que él mismo estaba viviendo, en esa depresión que él mismo vivía. En esa ansiedad él busca finalmente, tal vez venciendo sus propios temores, temor a ser criticado por sus otros compañeros religiosos, por otros líderes como él. Finalmente busca a Jesús durante la noche, no lo hace a la luz del día, sino durante la noche. Se acerca a Jesús reconociendo algo importante. Él dice: sabemos que tú has venido de Dios.
Él reconocía que Jesús había venido de Dios, porque ¿quién puede hacer estos milagros si no viene de parte de Dios? Entonces, él tenía muchas inquietudes en el corazón, pero Jesús en ese momento se anticipa a él, porque Jesús conoce los corazones de todos nosotros. Él conoce tu corazón. El momento de oración, incluso cuando tú estás acercándote al Señor, antes de que tú le digas muchas de las palabras que vas a decirle en tu tiempo de oración, Él sabe exactamente cuál es tu necesidad. Y aquel día Jesús se anticipó a Nicodemo, no le dejó terminar aquel, aquel momento de esa ansiedad que tenía, ese corazón cargado. Simplemente ahí Jesús empezó a responderle anticipadamente, porque una de las inquietudes mayores de Nicodemo era que ¿cómo podía él entrar al reino de Dios? Era esa necesidad, era tener aquella respuesta de saber cómo ser parte del reino de Dios. Y Jesús le dice que si tú no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Si ve, Nicodemo no le hizo esa pregunta, pero eso es lo que había en su corazón. Muchas veces nosotros no nos animamos a hacer muchas preguntas a Dios, pero Él sabe lo que hay en nuestro corazón y Él nos va respondiendo directamente al corazón. Esa era la inquietud principal de Nicodemo, y Jesús sabía cuál era su inquietud principal. Muchas veces nosotros vinimos buscando a Dios supuestamente por una razón, pero otra es la verdadera razón. Y esa otra está ahí interna, está muy guardada en lo profundo de nuestro corazón. Recordemos ahora, el contexto es este: Nicodemo era un maestro importante. No era solamente un maestro de la ley, pero era un maestro importante. Sin embargo, era un hombre frustrado, su corazón estaba lleno de ansiedad. Ese hombre no estaba experimentando la verdadera libertad. Él decía dentro de sí: yo soy fariseo, soy un líder judío que enseña la ley. Yo soy uno de los maestros más importantes. Sin embargo, no estoy seguro de que entraré al reino de Dios, y ni siquiera sé cómo entrar al reino de Dios. Él decía: no sé si lo que estoy haciendo es suficiente para entrar al reino de Dios. ¿Cuánta gente se siente al igual que este hombre en este tiempo? No saben, no están seguros. Ahora, al igual que otros judíos, Nicodemo sabía que Dios les había prometido un redentor. No es que Dios nos empezó a hablar acerca de la libertad solamente a partir del Nuevo Testamento. Ya desde la antigüedad Dios les hablaba a ellos permanentemente acerca de la redención. Les hablaba acerca del perdón, que Dios perdonaría los pecados de su pueblo, que Él quitaría las cargas, que Él quitaría su iniquidad. Ese peso muy, pero muy, reitero, pesado que estaba sobre Él, bueno, valga la redundancia más bien. Dice así la expresión del salmista en el Salmo 32, verso 2. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y que en él no hay engaño. Sabía el salmista lo que significaba vivir esta dicha, la dicha o la felicidad. Feliz aquel hombre a quien el Señor ya no acusa de impiedad. ¿Saben qué? Una libertad hermosa es esta: experimentar la libertad en el Señor. Cuando no hay culpabilidad en tu vida y poder acercarte delante de la presencia del Señor con toda libertad. Y dice así el salmista. Y ellos conocían, por cierto, este salmo. Conocían y deseaban experimentar esa dicha, esa felicidad de no sentir culpabilidad sobre sus espaldas, sobre sus conciencias. Ellos deseaban ser libres del pecado, pero no, aquel día ellos estaban llenos de un sentimiento de culpabilidad. Los judíos realmente deseaban encontrar la salvación. Ellos anhelaban encontrar la salvación en Dios, anhelaban a su Salvador. Es por eso que cuando Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto, ¿qué escenario que buscó Juan el Bautista para ir a predicar? El desierto. Dice que los judíos salieron en pos de él. Muchos de estos religiosos, muchos de estos fariseos, maestros de la ley, también salieron. Y Juan el Bautista a los maestros de la ley les decía que eran hipócritas. ¿Cómo piensan ustedes que escaparán de un juicio que se aproxima?, les decía. Y a toda la gente que venía cargada, frustrada, les decía: arrepiéntanse de sus pecados. Este es el mensaje que encontramos en Mateo capítulo 3, versos 1 al 2. Dice así: en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
Este era el mensaje. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Arrepiéntanse. Es lo que Dios quiere en este tiempo. No hay forma de tener un corazón limpio si nosotros no escuchamos primeramente este mensaje importante para toda la humanidad. Arrepiéntanse. Juan les estaba predicando aquel día a los fariseos, así como la multitud de judíos, todos aquellos judíos israelitas, sobre esta necesidad de arrepentirse. Y vamos a ver también el contexto de cómo la gente realmente anhelaba tener una respuesta clara en sus corazones. Ellos deseaban saber si, o más bien cómo poder entrar al reino de Dios. Ese era su deseo profundo. Y encontramos en Lucas capítulo 10, verso 25, dice así la palabra. En ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ellos querían saber cómo entrar al reino de Dios, cómo heredar la vida eterna. Aunque este hombre en este caso tenía una motivación no apropiada, pero esa era la pregunta de toda la gente. Eso es lo que toda la gente querría preguntar a Jesús aquel día. ¿Cómo podemos heredar la vida eterna? ¿Cómo entrar al reino de Dios? Esa era la cuestión, amados. ¿Cómo tener alivio de la culpabilidad que estamos viviendo? ¿Cómo encontrar la salvación? Vivimos conforme a la tradición de una religión. Estamos guardando todas las reglas de esta religión que se nos ha impuesto. Pero no estamos experimentando la libertad. Nuestros corazones están frustrados y cargados. No estamos viviendo la libertad. Ese era el sentir de aquel pueblo aquel día, de aquella gente. La religión jamás va a traer libertad a tu vida. La religión simplemente va a traer opresión a tu vida. Puedes ser religioso, no importa de cualquier religión que sea en este mundo. La religión no trae libertad a tu vida. Solamente en Cristo Jesús encuentra la libertad. Solamente Él puede liberarte a ti de esas cadenas de opresión, esas pesadas cadenas que están sobre tu vida. Y aquellos hombres eran muy religiosos. Sin embargo, estaban con esa gran inquietud, cómo heredar el reino de Dios, cómo entrar al reino de Dios o cómo heredar la vida eterna. En Lucas nos encontramos también con una pregunta similar. Capítulo 18, verso 18 dice así la palabra. Un hombre importante le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No dice un hombre entre el pueblo, pero dice un hombre importante. Está hablando de la importancia del liderazgo religioso que tenía este hombre. Imagínense, es como un pastor muy conocido que de pronto diga, no sé cómo ser salvo. ¿Qué harían ustedes en ese lugar, en esa iglesia? Se escaparían, ¿verdad? Si el pastor no sabe cómo ser salvo, ¿qué hago aquí? Así estaban aquellos hombres aquel día. Conocían mucho de la palabra de Dios, pero no estaban experimentando la palabra de Dios en sus vidas. Esa era la realidad. Siempre la misma pregunta, ¿cómo hacer para heredar la vida eterna? Y por supuesto que Jesús tenía la respuesta correcta, Jesús tiene la respuesta correcta. Si tu inquietud genuina y sincera delante de Dios es saber cómo heredar la vida eterna, cómo ser salvo, Jesús tiene la respuesta para ti. Ninguna religión tiene la respuesta, pero Jesús tiene la respuesta para ti. Ninguna religión te va a asegurar la salvación, pero Jesús sí. Amén. Solamente Él puede asegurarnos porque solamente Él pagó el precio de nuestra salvación. Jesús tenía la respuesta y esa respuesta se las está dando en este sermón conocido como el Sermón del Monte. Jesús ofrece la salvación al hombre pecador. Pero la gran pregunta del hombre pecador es, ¿cómo es posible que un Dios santo me salve a mí, que soy un hombre pecador? No le entra a su cabeza, ¿cómo es posible tú, que eres un Dios santo, te fijes en mí, que soy un pecador? No entienden la misericordia de Dios. Estas preguntas estaban rondando en la mente de la gente aquel tiempo y Jesús estaba respondiéndoles. Por eso les decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Él les estaba hablando acerca de la condición de cómo nosotros podemos entrar al reino de Dios. De cuál es la condición. Querían saber cómo entrar. Aquí está la respuesta, les decía Jesús. Y la versión original dice de una manera todavía más enfática, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos y únicamente ellos verán a Dios. No hay forma de ver a Dios si no tienes un corazón limpio. No hay forma. Únicamente aquellos que tienen un corazón limpio verán a Dios, dice el texto original. Amados, no son los que guardan las ceremonias ritualistas externas, no son los que viven conforme a la religión del mérito humano, no son ellos los que verán a Dios, sino únicamente los que tienen un limpio corazón. Los que de corazón puro y limpio buscan a Dios, únicamente ellos. Eso es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que Jesús aquel día les estaba enseñando. Yo sé que en este mundo existen millones de religiones. Todas esas millones de religiones están resumidas en una, y esa es la religión del mérito humano. Todas las religiones te dicen qué tienes que hacer para ser salvo. ¿Qué tienes que hacer tú? Hay una variedad, pero todas se resumen solamente en una, la religión del mérito humano. Solamente el cristianismo enseña que el mérito no es del hombre para ser salvo. Solamente el cristianismo te dice que Jesús es el que pagó el precio de tu salvación. Pero todas las religiones, las millones que hay, enumérame cualquiera, todas hablan acerca del mérito humano. ¿Qué tienes que hacer tú? Pero el cristianismo te dice, ¿qué hizo Jesús por ti? Amén. ¿Vale o no vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena o no acercarnos a Él y buscarle sinceramente y genuinamente? Claro que sí. En Lucas capítulo 18, verso 11 dice así, puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, que son injustos, son adúlteros, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Esos eran los religiosos. Es que el hombre siempre tiende a medirse con un hombre más bajo que él. La gente dice, si haciéndole una pregunta sencilla, si estás en este momento, imagínate que moriste, estás ahí en el cielo y el Señor te dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le dirías? La verdad que yo fui un buen hombre, buen padre de familia. Yo no soy como esos malos. Hay muchos borrachos, hay muchos adúlteros, ladrones. Yo no soy como ellos. Entonces, tratan de justificarse y piensan que pueden entrar al reino de los cielos al compararse con estos hombres. ¿Saben qué? Son exactamente igual que los fariseos. Eso es lo que los fariseos hacían, como aquel fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, ni siquiera le oraba a Dios, sino estaba hablándole a su propia conciencia, estaba diciéndose a sí mismo, mira, la verdad que yo no soy malo. ¿Quién no peca? ¿Quién no falla? Pero, oye, tengo un vecino que es terrible. Patea a su perro, que trata mal a la esposa, a los hijos. Yo no soy como él. Entonces me estoy poniendo simplemente en un plano comparativo con este hombre. Pero si crees que eres bueno de verdad, tienes que medir tu moralidad con la moralidad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Mateo 5:48, en el mismo Sermón del Monte, dice así Jesús, por lo tanto sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si te vas a medir con alguien, mídete con Dios, no te midas con otro ser humano. Amén. No podemos medirnos con otro ser humano, de ninguna manera, no estamos llamados a eso. Pero las personas siempre están midiendo su estándar moral con otras personas. Dice Jesús, si quieres ser bienaventurado y ver a Dios, tienes que tener un limpio corazón. Ese es el mensaje de Jesús. Y en 1 Pedro también encontramos este pasaje, el capítulo 1, verso 16, dice, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Amén. Aquí el parámetro es Dios, es santo porque yo soy santo, te dice Dios. No te estés justificando porque ves a otra persona inferior a ti, porque ves a una persona que comete más pecados. No por eso te creas muy bueno o muy buena. No, estás equivocado si piensas así.
Vayamos al capítulo 15 de Mateo, versos 1 al 6, comprendiendo un poco más la mentalidad de esta gente. Aquí están los judíos, aquí están los fariseos. Dice, después de esto vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice, respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Wow, ¿alguien dice amén? Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar al papá. Así con su tradición anulan la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos fariseos? ¿Qué estaban enseñando al pueblo? En otras palabras, estaban diciéndoles esto. Si ustedes presentan su ofrenda a Dios, ya han cumplido. Si ustedes presentan su ofrenda a Dios, no importa que sus padres estén pasando necesidad económica, estén pasando hambre literalmente, ya no tienen responsabilidades sobre sus padres. Y Jesús les está diciendo, ustedes están deshonrando a sus padres porque dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes prefieren seguir las tradiciones de los hombres en lugar de seguir la palabra del Señor. Así es como aquel pueblo estaba siguiendo tradiciones de hombres y no la palabra de Dios. Así es como fácilmente podemos desenfocarnos de la ley de Dios, de la palabra del Señor y seguir tradiciones de hombres, enseñanzas, mandamientos de hombres. Es fácil, amados, desenfocarnos de la palabra del Señor y seguir nuestras propias tradiciones. ¡Qué tremendo! Pero estaban observando a los discípulos de Jesús que no se lavaban las manos. Estaban allí atentos, estaban juzgándolos a ellos. Dice, quebrantan la ley de Dios por seguir tradiciones de los hombres. No podemos seguir las tradiciones de los hombres. No podemos seguir las enseñanzas, los mandamientos, la filosofía y el pensamiento de enseñanza de los hombres. No. Es muy triste, es muy lamentable. Pero mucha gente, en muchos lugares, en muchas iglesias, muchos creyentes siguen simplemente tradiciones de hombres. Reflexionando con muchos de mis hermanos en la fe, les digo, mira hermano, lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que tenemos que seguir porque esto es lo que la palabra nos enseña. Y mucha gente dice, sí, es cierto, la palabra de Dios enseña, pero mi pastor a mí me enseñó otra cosa. Prefieren seguir la enseñanza de las tradiciones y los mandamientos de hombres y no lo que dice la palabra del Señor. Si tu pastor te dice en este lugar otra cosa que no sea la palabra del Señor, no le sigas. Amén. Porque eso sería tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Tu pastor tiene que enseñarte lo que dice la palabra del Señor. Tiene que enseñarte a honrar a Dios, a honrar su palabra, pero no a quebrantarla. Así estaban los pastores de Israel, los fariseos. Estaban quebrantando la palabra del Señor y enseñando tradición de hombres a los judíos. ¿Saben que nosotros podemos pretender ganar nuestra entrada al cielo por nuestros propios méritos y nuestras buenas obras? Podemos pretender pertenecer a una religión hermosa, a una iglesia, llamemos hermosa, pero si esta religión es la religión del mérito humano, allí no está Jesús. Allí no se encuentra Jesús porque no se le está dando la gloria a Jesús, sino se le está dando la gloria al hombre. Pero Jesús es el único que dio su vida por nosotros. Jesús es el único que pagó el precio por nosotros. Jesús es el dueño de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Y a nadie más podemos honrar en la iglesia que a Jesús. Amén, amados. Vayamos al Salmo 24, 3 y 5, o 3 al 5, dice así la Escritura. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor.
Dios, su Salvador, le hace justicia. Aquí está la palabra del Señor. ¿Saben que desde la antigüedad o desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha buscado a gente con un corazón puro? No ha buscado religiosos. Siempre ha buscado corazones genuinos y sinceros. Esto de la tradición religiosa es simplemente un asunto de hombres, de los hombres, que tratan de suplantar las cosas de Dios por las tradiciones de ellos. Pero Dios no ha estado interesado nunca en la religión, sino en los corazones, y en los corazones puros. Porque solamente estos son los que le agradan al Señor. Y obviamente aquellos hombres habían olvidado esta palabra del Señor. Aquella gente parece que no estaba recordando las palabras tanto dichas por el salmista, o tampoco las palabras dichas por el profeta Isaías. A propósito, acompáñame a Isaías capítulo 59, versos 1 al 2. Dice así: bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le llevan, o los que lo han llevado, dice, a volverles la espalda para no escucharlos. La mano del Señor será tan corta como para no alcanzar a un pecador que está perdido y está viviendo lejos. Isaías dice, no, la mano del Señor no es corta. La mano del Señor es amplia, es extensa, es grande. Puede alcanzar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Donde quiera que se encuentre, la mano del Señor puede alcanzarla. Pero, ¿qué es lo que en este momento estaba pasando con el pueblo? Porque ellos no estaban siendo salvados. A pesar de que anhelaban la salvación, ¿qué es lo que estaba impidiendo la salvación de sus vidas? Claramente aquí la palabra dice, son sus iniquidades, las iniquidades de ustedes, las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Eso es así y va a ser siempre así, amados. Si va a haber una división entre tú y Dios, no es porque Dios tiene un brazo bastante corto como para alcanzarte, o un corazón tan pequeño como para no expresarte su amor. No, sino son nuestras iniquidades las que nos separan de Dios. Son nuestros pecados los que nos separan de Dios. No hay otra cosa, porque Dios está permanentemente esperando que sus hijos nos acerquemos delante de Él. Él está pensando y sus pensamientos, dice la palabra, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, de bienestar para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Como un padre, como nosotros, ¿no es cierto? En pequeña escala podemos ver un poco lo que significa tener el corazón del Padre, que estamos todo el tiempo pensando en nuestros hijos, en el bienestar de ellos. Así nuestro Padre, y mucho más, por cierto, un Padre perfecto, en que no hay ninguna cosa mala. Nosotros como humanos tenemos muchas cosas malas, pero asimismo sabemos preocuparnos por nuestros hijos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace división entre Dios y los hombres? El pecado, el pecado. No hay forma de que seas un hijo de Dios y seas bendecido por Dios y al mismo tiempo sigas viviendo en pecado. El problema de la gente, aún de la iglesia, aún de los hijos de Dios, es que siguen amando el pecado y quieren la bendición de Dios. Es imposible. Hay una división, hay una pared que se levanta. Si tú estás en pecado, estás levantando un muro que te va a separar de Dios. Tú mismo estás construyendo el muro que te separa de Dios. Tu Padre, el único que puede rescatarte, el único que puede salvarte, el único que puede bendecirte. Eso es lo que Isaías estaba diciendo aquel día. La gente conocía, por cierto, este pasaje, solamente que habían olvidado. También en el capítulo 59, verso 20 dice, entonces vendrá el Redentor a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su maldad. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la condición? Aquí claramente dice que el Redentor vendrá. Ellos sabían que el Redentor vendría, ellos sabían que el Mesías vendría, clamaban por ese Mesías, anhelaban ese Mesías, pero al mismo tiempo no querían separarse de su pecado. Hay mucha gente así en este tiempo, aman a Dios, desean tener las cosas de Dios en sus vidas, desean que Dios les guíe su caminar, desean que Dios guarde su familia, sus hijos, su esposo, la suegra, todos. Desean que Dios haga toda la obra.
Sin embargo, ¿qué está pasando en sus vidas? Obviamente, aman al mundo, aman el pecado. Ya les dije la semana pasada que Dios no es un Dios sentimentalista. Ay, pobrecito de ti. Bueno, está bien. De todas maneras te voy a bendecir. De todas maneras vas a entrar a mi reino. No. Si no vives conforme a la verdad de Dios, no hay forma que Dios te bendiga. No hay forma de ser bendecidos si no vivimos conforme a la verdad. Amén. Les dije que la misericordia de Dios se manifiesta con la verdad. Si estamos lejos de la verdad, no hay forma de que experimentemos la misericordia. Así que, amados, importante que realmente nosotros entendamos la palabra, reconozcamos lo que ella nos enseña y vivamos en ella. Aquí estaba esta gente, estos judíos, sufridos ellos, angustiados, desesperados, pero fue debido a que no prestaron atención a la palabra del Señor. Hay mucha gente aún en medio de la iglesia que está deprimida, angustiada, está desolada, desconsolada y todo lo que podamos imaginarnos en este momento respecto de las cosas, de las cargas que la gente está viviendo. ¿Pero debido a qué? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la verdadera razón? Debido a sus propios pecados. Debido a que no quieren apartarse de sus pecados, están viviendo toda esa angustia, anhelan la salvación, pero no quieren separarse del pecado. Es ilógico a veces, no sé, quiero volverme loco con la gente que no entiende el mensaje de Dios. Deja tu pecado, todo está tan claro, deja tu pecado y vivirás una vida de paz y de gozo en el Señor. Todo está claro, pero para esta gente no está claro. Quieren a Dios y quieren su pecado. Ahí, en los dos brazos, quieren caminar ahí, tomados del pecado y tomados de Dios. Es imposible. Es imposible. No hay forma de ser bendecidos así, amados. Entonces seguirás viviendo una vida de frustración, de angustia, de desesperanza. Seguirás viviendo porque ese es el camino que tú estás escogiendo vivir, por no separarte de tu pecado, porque tu pecado está haciendo una división entre tú y Dios. Amados, así estaba aquella gente sufrida, muy sufrida, pero por no poner atención a la palabra de Dios. Y muchos en este tiempo están sufridos y sufridos por no poner también atención a la palabra del Señor. Si solamente nosotros pusiésemos atención a la palabra, si solamente pusiésemos nuestro corazón entero para obedecer la palabra, viviríamos aquella libertad, aquel gozo. Cristo, el Redentor, el Salvador, sería una realidad de nuestras vidas. Y estaríamos disfrutando todos los días de nuestra vida porque Cristo vino a darnos plenitud de vida. Él no ha venido a traer una carga religiosa pesada para que vivamos de manera miserable. No, amados. Él ha venido para que vivamos una vida de libertad, de gozo. Por eso todos estos versículos dicen dichoso, dichoso, bienaventurado. Significa también muy feliz, felices, felices, felices. Felices aquellos que viven conforme a la palabra del Señor. Pero infelices quienes no obedecen la palabra del Señor. ¿Saben qué? Está en nosotros elegir qué es lo que vamos a finalmente decidir. Vivir una vida de miseria espiritual o vivir la felicidad juntamente con Cristo. Ahora, la mejor parte de esta enseñanza es que nosotros no purificamos, no limpiamos nuestro corazón por nuestros propios méritos. Es Cristo quien nos limpia. Es Cristo quien nos limpia, Él nos purifica, Él nos santifica, Él hace la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú no puedes hacer obras para purificar tu corazón, tú solamente tienes que arrodillarte delante del Señor y decirle: Señor, cuán pecador soy, limpia mi corazón, purifícame, Señor. En ese momento la sangre preciosa de Cristo opera sobre tu vida, purificándote. En ese momento el sacrificio de Cristo en la cruz se hace una realidad en tu vida y tus pecados son lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y ese corazón mugroso es purificado por la sangre de Cristo. Amén, amados. Esa es la obra de Cristo, no es nuestra obra, es la obra de Cristo. Entonces solamente tenemos que rendirnos delante de Él. Pero ese es
el gran impedimento de mucha gente. Esa es la gran barrera para mucha gente. No pueden cruzar esa línea de la humildad, de la humillación. Decir, Dios, no puedo con todo esto que estoy llevando. Dios, no puedo con esta carga. No puedo por mí mismo. Me humillo, me arrepiento, Señor, me entrego por completo a ti. Esa es una tremenda barrera para mucha gente. El no poder humillarse delante del Señor. Pero todo lo que Jesús quiere es que tú te humilles nada más. Esa pureza de corazón, ese limpio corazón, no será debido a ti, sino debido a Él. Amén. Será obra de Él, no tuya. Solamente en Jesús podemos estar cercanos al Padre. Solamente en Jesús. Si tú estás en Jesús, estás cercano al Padre. Porque solamente Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y por fe es como nosotros somos limpios, somos limpiados, amados. Ahora, ¿qué significa ser limpio de corazón? Examinemos un poco estas palabras. Limpio y corazón. En primera instancia examinemos la palabra corazón, que proviene de la palabra griega cardia. De ahí proviene cardíaco. Si han escuchado esa palabra con frecuencia, ¿verdad? Ahora, el corazón se refiere a la parte interna del hombre, se refiere a su personalidad. O sea, en este caso no está refiriéndose al corazón físico, sino a la personalidad de un ser humano. Se refiere al proceso del pensamiento, no específicamente a las emociones, pero a los pensamientos. El corazón. Algunas veces la palabra corazón hace referencia a la voluntad y a la emoción. Amén. Ahora, ustedes saben que la mente es como el volante de un auto. El volante no hace que el vehículo arranque, ¿verdad? ¿Pero qué hace el volante? Dirige. Eso es lo que hacen los pensamientos. No van a hacer caminar, sin embargo van a dirigir tu vida. Por eso el Señor nos ha advertido claramente de que nosotros llenemos nuestra vida con pensamientos que provienen de Él, pensamientos que provienen de parte de Dios. El apóstol Pablo nos dijo así en Efesios, quiero que me acompañen, capítulo 4, versos 23 y 24. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si crees o quieres más bien que tu vida sea conducida por el Señor, ¿qué tienes que hacer? Tu mente es como el volante, no te olvides. Si tu mente, que es el volante, está lleno de cosas que no son de Dios, ¿hacia dónde va a conducirse tu vida? Ese volante, ¿hacia dónde te va a conducir? Hacia cosas totalmente lejanas de Dios. Pero si tu mente está lleno de las palabras del Señor, ¿hacia dónde te va a conducir ese volante? Hacia Dios. A buscar y hacer la voluntad de Dios, y caminarás y vivirás simplemente buscando agradar a Dios todos los días de tu vida. Por eso dice la palabra, renueven esta mente, tiene que ser renovada. Estamos llenos de tradiciones, pensamientos de hombres. Aún, iglesia, muchos de nosotros como cristianos nos hemos llenado de mucha basura de las tradiciones de los religiosos. Aún, como les digo, de muchos pastores que nos han enseñado no la palabra del Señor, sino tradiciones de hombres. Tenemos que renovarnos y volver a los principios de la palabra del Señor para que realmente nuestro caminar sea conducido por el Señor. Renueva tu mente. Esa es la necesidad de escudriñar la palabra del Señor todos los días. Esa es la necesidad porque tu mente tiene que estar llena de la palabra para que ese volante guíe tu vida hacia la dirección correcta que es Dios, su voluntad, su propósito en tu vida. Si tu mente no está llena de la palabra del Señor, vas a llegar a cualquier otro puerto, pero no a aquel donde Dios quiere que tú llegues. Vas a llegar a cualquier otro destino, pero no al que Dios quiere. Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón. Está hablando de lo interno, está hablando de la mente de las personas que es controlada o que más bien controla todos nuestros actos y también nuestros comportamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Tus pensamientos controlan tus actos. Lo que tú haces es producto de lo que hay en tu mente. Si estás pensando cualquier cosa, buena o mala, finalmente vas a cometer ese acto, ya sea bueno o malo, pero todo está aquí, primeramente aquí. Tu cuerpo no responde instintivamente. Tu cuerpo no actúa como, no quiero que esta mano se mueva.
No, simplemente responde ¿a qué? A los pensamientos. Es que esta mano qué sé yo, que agarra cosas que no debe. No. Estás respondiendo simplemente a tu mente, a tus pensamientos. Y el apóstol Pablo dice, llena tus pensamientos con la palabra del Señor. Así tus hechos, así tu comportamiento serán del agrado del Señor. Proverbios 4:3, o más bien 4:23, vayamos hasta allá, por favor. Un proverbio muy conocido y precioso, por cierto, dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Cuida tu corazón. ¿Y qué es el corazón? Yo sé que muchos literalmente cuidan el corazón y están corriendo todos los días, están trotando. Está bien que lo hagan, pero en este caso no se está refiriendo al corazón físico. Cuida tu corazón, vale decir, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. ¿En qué estás pensando la mayoría del tiempo? ¿Qué clase de pensamientos hay en tu mente? Cuida, porque los pensamientos son el primer paso. El segundo es hacer lo que esos pensamientos están allí en tu mente mandándote hacer. Alguien dirá, es que pequé, caí en pecado. Seguro, pero que ese pecado no fue como un tropezón, tropezaste repentinamente porque no viste el hueco que había delante de ti. Pensaste primero, maquinaste primero antes de pecar. Es así. No pueden decirme que no es así. Pensamos primero cómo vamos a hacer. Incluso pensamos cómo lo hacemos tan bien que nadie nos vea. ¿Verdad? Pensamos. Por eso aquí la palabra nos está diciendo, cuida tu corazón, cuida tus pensamientos. Ten mucho cuidado con tus pensamientos. Si no son pensamientos que están alineados con la palabra del Señor, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. El corazón dice la palabra que es la fuente de todo. Es la fuente. La fuente de nuestra vida es el corazón. ¿Saben qué? En la vida todo lo que piensas, sientes y actúas fluyen del corazón. Todo fluye del corazón. Por eso Jesús también decía en el capítulo 15 de Mateo, acompáñame hasta allí, versos 19 y 20, dice, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Bueno, si no hay agua y estás con hambre, adelante, ¿no? Que no vas a ser contaminado. Pero ¿qué es lo que tienes que realmente lavar permanentemente? Es el corazón. Aquí hay un listado bastante extenso y mucha gente cae en todo esto. Y dice que del corazón salen todos estos deseos, todos esos deseos que el mundo tiene. Y muchos cristianos que se alejan de Dios, que se alejan de la palabra del Señor, también empiezan a atesorar estos pensamientos en su mente. Y estos pensamientos dan a luz. ¿Saben que los pensamientos son así, más o menos, haciendo un simbolismo como significa procrear un hijo, ¿verdad? Primeramente se conciben, después se dan a luz. Así también es el pecado. Primero concibes. ¿Dónde concibes? En la mente. Después das a luz una acción. Así que la palabra nos insta, amados, a cuidar nuestro corazón. Salmo 51, el salmista le clamaba al Señor, le oraba así. Esta oración tenemos que apropiárnoslos más bien, hacer propia esta oración en nuestras vidas. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Así es como oraba el salmista, así es como nosotros también tenemos que orar todos los días de nuestra vida. Crea en mí un limpio corazón, para decir, limpia mis pensamientos, limpia mi mente de malos pensamientos, Señor, por favor, guarda mis pensamientos, guarda mi mente, que yo viva permanentemente en rectitud delante de ti. Y el Salmo 73, verso 1 dice, Dios es bueno con Israel,
con los limpios de corazón. Es wow, un respiro. Exhalas. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios es bueno? Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Dios es bueno. ¿Con quién es? ¿Con cualquier persona? No, dice con los limpios de corazón. Dios es bueno con los limpios de corazón. No importa cuán religioso seas por fuera, Dios está buscando la limpieza de tu corazón y Él será bueno contigo, entre tanto tengas ese limpio corazón. Examinemos la segunda palabra, la palabra limpio. La palabra limpio proviene del griego cátaros, significa libre de impureza, significa también ser limpiado de suciedad y de iniquidad. Eso es lo que básicamente significa. En un sentido moral significa ser libre de pecado. Ese es un limpio corazón, libre de pecado. Nos habla acerca de la pureza. Puro es aquello que está enfocado solamente en una cosa, no en dos cosas. Impureza es cuando tu corazón está enfocado en dos cosas. Eso es impureza. Eres un esposo puro cuando piensas solamente en tu esposa, pero eres impuro, sucio, cochino, lo que sea que quieras llamar, si tu mente está en tu esposa y en otra mujer más. La pureza que Dios pide de nosotros es que tu mente esté enfocada en Jesús, para amar a Jesús y en nadie más. Eres impuro cuando tu mente está dividida entre Dios y el mundo, entre Dios y el pecado. Allí eres impuro. Y Dios dice que nosotros debemos tener un limpio corazón, vale decir una mente enfocada solamente en Jesús. Esta palabra era utilizada para muchas aplicaciones, como por ejemplo el oro puro. Ustedes saben que el oro extraído no es puro hasta que tiene que ser refinado en un horno caliente, en fuego, de alta temperatura. Entonces en esa alta temperatura todo lo que no es oro es consumido, es quemado totalmente y queda solamente la pureza del metal precioso. Eso es puro. Jesús quiere ese puro corazón en nosotros. Quiere que todo aquello que no sea el oro puro, que es tu fe genuina, tu amor genuino por Dios, sea consumido, sea quemado. ¿Por qué? Por el horno. ¿Cuál es el horno? Las pruebas de la vida. Las circunstancias de adversidad de la vida que estamos enfrentando es el fuego al que tienen que ser sometidos nuestro amor y nuestra fe permanentemente, amados. Amén. Entonces de esto nos está hablando. En otras palabras, nos habla de la integridad espiritual. Y la integridad espiritual tiene que ver con un corazón puro, con un corazón enfocado solamente en Dios. Nosotros solamente tenemos que buscar darle la gloria a Dios y a nadie más. Por eso el énfasis, amados, cada vez que le digo, ¿esta iglesia es de quién? No digan del pastor Marco, ahí no sé, algo voy a hacer con ustedes. Es de Cristo, es de Cristo. Amén. Él es el dueño, Él es la cabeza, porque el pastor Marco no dio su vida por ustedes, ¿verdad? No. ¿Quién nos lavó? ¿Quién nos limpió? ¿Quién nos purificó? Es Cristo. Y nosotros tenemos que honrar a Cristo en esta iglesia porque es de Cristo. Jeremías 32:39 dice, yo les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman perpetuamente para bien de ellos y de sus hijos. Está hablando de un corazón enfocado. Tu corazón no tiene que estar dividido, solamente enfocado en una cosa. Tiene que estar enfocado únicamente en Dios y Él dice, yo les daré un solo corazón y un solo camino. No dos caminos, Dios y el mundo, no, un solo camino, Dios, uno solo. Y Santiago también habla acerca de esta dualidad. En el capítulo 4, verso 8 dice así la palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores, concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. ¿Está claro o no está claro el mensaje? ¿Cómo tiene que estar nuestra mente enfocada? No tiene que estar dividida entre Dios y el pecado, entre Dios y el mundo. Dice eso exactamente aquí el apóstol Santiago. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. ¿Y qué va a pasar? Él se acercará a ustedes. Dejen la dualidad. Dejen de una vez de amar al mundo y el pecado. Dejen eso. Y así es como se acercarán a Dios.
Y cuando se acerquen a Dios, dice Dios se acercará a ustedes. La palabra cátaros o limpio va más allá de tener motivos puros, porque muchas veces podemos tener motivos puros, y de hecho cuando éramos religiosos, a la religión que hayamos pertenecido, teníamos motivos puros. Con ese motivo puro muchos de ustedes caminaban de rodillas, ¿verdad? Hasta que les sangren literalmente las rodillas. Con ese motivo puro que tienen muchas personas, tienen un motivo puro y se flagelan en el cuerpo, se sacan sangre. Tienen un motivo puro. No podemos decir, no, este hombre o esta mujer no tiene un motivo puro. Tienen un motivo puro, pero no viven conforme a la palabra de Dios. La sinceridad o los motivos puros de alguien no son suficientes. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Así están muchas personas, amados. Tienen motivos puros, pero estos, como les digo, no son suficientes. Si tus obras no van de acuerdo a la palabra de Dios, no hay forma de agradar a Dios. Amén. Tus obras tienen que ir de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso el énfasis, domingo tras domingo, sigamos la enseñanza de la palabra del Señor. Porque si salimos de la enseñanza de la palabra del Señor, nos estamos saliendo de Dios. Amén. Efesios 5, 25 y 26 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Dice, Él la purificó en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo es que Jesús purificó a su iglesia? Por el lavamiento del agua. El agua de la palabra. Cada vez que tú vienes a la palabra, cada vez que te expones a la palabra, es agua que te está lavando, que te está purificando, porque esta palabra no es palabra de hombre. Si fuera palabra de hombre no haría ningún efecto en tu vida, pero como es palabra de Dios, viene y te transforma y te restaura, te lava, te limpia, hace que ese corazón que estaba dividido entre Dios y el mundo se acerque finalmente a Dios, se comprometa totalmente con Dios. Ese corazón dividido de pronto va a buscar solamente a Dios y va a honrar solamente a Dios. Por eso dice que Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. El día que estás mal, ora, arrepiéntete y anda a la palabra. La palabra te va a lavar y después de lavarte va a fortalecerte. 2 Corintios 7:1 dice, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Debido a que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Miles de promesas en el Señor. Pero sobre todo este día estamos hablando de la promesa de tener un corazón limpio. Si tenemos esa promesa, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Ahora la Biblia nos dice qué tenemos que hacer cuando nosotros fallamos, porque sí que fallamos, ¿verdad? 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Entonces, si te estás preguntando este día, ¿cómo puede ser limpio tu corazón? ¿Cómo puedes limpiar tu corazón? Ya dijimos que es imposible que lo hagas por ti mismo, es imposible que lo hagas en tus propias fuerzas. No vas a limpiar tú mismo con tus propios méritos o con tus propias acciones. Si quieres un corazón limpio, debes pedirle con humildad a Dios que lo haga. Si quieres un limpio corazón, debes acercarte hacia Dios. Proverbios 29 dice, no hay nadie que pueda afirmar su corazón. Nadie, que su corazón está limpio de su pecado. Dice, nadie puede decir yo estoy limpio de pecado. Nadie puede decir mi corazón está limpio de pecado. Eso lo dice este proverbio una vez más. No hay nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado. Pero todo lo que nosotros tenemos que hacer más bien es reconocer nuestros pecados delante de Dios y pedirle humildemente que nos limpie. Por eso Jesús aquel día decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tu corazón es purificado en la salvación, tú vives permanentemente en la presencia de Dios. Aquí está la promesa. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia?
¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la promesa aquí? Ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Y no estamos hablando de un ver cara a cara, que eso será cuando partamos a su presencia, el día que muramos o cuando Cristo venga. Pero esta es una promesa diaria, amados. Es una promesa, tú puedes ver a Dios. En medio de tus dificultades tú puedes ver a Dios. En medio de tu necesidad tú puedes ver a Dios. En medio de esa prueba que estás viviendo tú puedes ver a Dios. Puedes ver a Dios todos los días de tu vida. Si tu corazón está limpio, puedes ver a Dios. Y vas a ver a Dios. Esa es la promesa de Él. Dios quiere mostrarse a ti. No lo verás con estos ojos físicos, pero lo verás con tus ojos espirituales. Verás actuando en tu familia, verás actuando en tus hijos, verás actuando en tu trabajo, verás actuando en los familiares que no conocen a Cristo, verás actuando, veremos a Dios. Veremos a Dios, esa es la promesa del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios cada día. Y escuchen bien, cuanto más limpio sea tu corazón, más verás a Dios. Mucha gente no reconoce a Dios obrando en su vida, porque su corazón está contaminado, lleno de mucha suciedad. Pero a medida que ese corazón es limpio y limpiado por el Señor, uno va a ver más a Dios, va a reconocer en todas las cosas, aún en la adversidad, decir, Dios, qué bueno eres que me mandaste esta prueba. Porque esta prueba me ayudó a crecer, a fortalecerme. Esta prueba me ayudó, Señor, a hacer esto y lo otro. Reconocerás, verás a Dios. Pero mucha gente en medio de las pruebas dice, ¿por qué Dios? ¿Qué hice yo? Si yo no soy malo como los demás. No, tú verás a Dios. Esa es la promesa del Señor. Verás a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Y Dios quiere darse a conocer. Dios quiere mostrarse a ti. ¿Cuál es la condición? Sé limpios de corazón. Y tú verás a Dios. Tú vas a ver todos los días actuar a Dios en tu vida. 1 Juan 3, 2 y 3. Con esto terminamos, amados. Dice así la palabra. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como podemos ver en nuestro día a día, pero también nosotros anhelamos aquel día en que estos ojos físicos verán a Cristo. Un día lo veremos a Él. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ese día sí tendremos el privilegio de verlo cara a cara. Qué hermoso, ¿no les parece? ¿No les emociona esto, amados? ¿No les emociona esto, un día estar frente a frente, cara a cara con el Señor? ¿Cuántos se gozan en esta palabra? ¿Cuántos se gozan en esta esperanza? Pero dice la palabra, así que una vez que nosotros recibimos este mensaje cargado de tanta esperanza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Les dije que la purificación es un acto de Dios en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, una segunda acción, una segunda parte de la pureza de corazón es que nosotros tenemos que mantenernos puros. Es algo así como que el día que tú te acercaste a Cristo humildemente, el día que le rendiste tu vida a Cristo, Él te puso a ti, amada, un vestido blanco y resplandeciente. Tan blanco y resplandeciente. Y te dijo, hija, mantén este vestido así como está blanco y resplandeciente. Amén. El vestido no fue obra tuya. No fue mérito tuyo. Fue simplemente la gracia del Señor. Pero el mantener la limpieza de ese vestido es una cosa que te corresponde a ti. No enteramente en tu fuerza, pero con la gracia de Dios. Decir, Dios, ayúdame a mantener, ayúdame, Señor. Y el momento que manches ese vestido, que dice la palabra, que te acerques a Dios y le digas, perdóname, Señor. De todo corazón le digas, perdóname, y esas manchas van a desaparecer. Amén, amados. Amén. Pongámonos en pie este día, por favor. Pongámonos en pie para pedirle al Señor ese limpio corazón. Bendito Dios, precioso Jesús, aquí estamos, Señor.